Buen día, República. Buenas mañanas, ¿eh? Y bueno, para otros, buenas tardes, buenas noches, según nos miren por YouTube y por nuestras plataformas, por nuestras redes sociales. Soy Rubén Muyano, conduciendo este programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Pregunta que se convirtió en una visión de país. Y al decir se convirtió en una visión de país, también debo decir que se convirtió en un desarrollo de análisis de lo que viene sucediendo en nuestro país como Estado de Derecho, como sociedad vinculada a un pacto fundacional, un pacto constitucional, es decir, nuestra Carta Magna, como una república democrática. Al decir república democrática, hablamos de un régimen de gobierno. La democracia es un régimen de gobierno con características muy particulares y que son definitorias, como el principio de representatividad. Es el régimen de la representatividad a través de las mayorías, mayorías que pueden ser proporcionales o mayorías directamente. En ese sentido, hablamos también del sufragio universal y secreto, y hablamos de la alternancia del poder. Entre las características que tiene la democracia, fundamentalmente la representatividad, y la representatividad a través de la elección de mayorías, en un, digamos, régimen de democracia participativa, por un lado directa, y una democracia indirecta o representativa. Nuestro país tiene un modelo fundamentalmente representativo, de democracia representativa o indirecta, a través del cual elegimos a nuestras autoridades y fundamentalmente a nuestros legisladores para que nos representen, precisamente legislando esa representatividad y obedeciendo a la Constitución, de acuerdo a los mandatos que la misma tiene, de acuerdo a los principios que la Constitución tiene, los principios jurídicos, los principios que son jurídico-constitucionales y son también principios políticos de organización de la sociedad. Y ahí está entonces la limitación de los poderes, por ejemplo. La Constitución les dice lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, lo que está dentro del límite de la competencia de cada uno de los poderes del Estado, y así en el Poder Legislativo, por ejemplo, se le establecen sus atribuciones, sus competencias delimitadas en el capítulo precisamente Poder Legislativo. Está el sistema de control de los poderes también. Todo eso obedece a un régimen democrático representativo y tiene a su vez, digamos que, una especie de aditamento, si querés, o de detalle de democracia directa, muy limitada. Se puede aplicar en casos muy particulares y una sola vez en un periodo legislativo, como lo es el mecanismo del plebiscito. Es decir, el mecanismo del plebiscito es un mecanismo de democracia directa, de consulta al cuerpo electoral, sea por la vía legislativa luego consultada o por la vía directa de la Junta de Firmas, como está sucediendo con las propuestas plebiscitarias del PIT-CNT, vinculado todo ello a la prohibición de las AFAPs privadas y el régimen, digamos, también previsional de la capitalización de los ahorros a través del mercado y del asesoramiento privado de las AFAPs, que en nuestro país funcionan aproximadamente hace 20 años o más y de modo muy exitoso. Tenemos también otros plebiscitos planteados, como el de Cabildo Abierto, también atacando al sistema financiero uruguayo y violando abiertamente el artículo 52, así como el plebiscito del PCNT viola un montón de artículos de la Constitución: 58, 59, el 82, y viola el 330, bueno, que directamente dice que es un atentado contra la Constitución hacer lo que están haciendo, porque violan el artículo 7, el artículo 32, el artículo 36, artículo 58 y 59 de la Constitución de la República. Cabildo Abierto viola directamente los artículos 32, también artículo 36, 7 y el artículo 52 a texto expreso. Todo eso se está dando en nuestro país por la vía directa. Increíble el uso, el mal uso de la vía directa democrática. Y tenés también el referéndum, que es por la vía directa consultar a la población respecto a derogar o no una ley, total o parcialmente. Dicho esto, está bueno para que veamos en contexto en dónde estamos. Así se llama nuestro programa, tiene esa pregunta que es, como te decía, una visión, un análisis, reflexión de todo esto, un desarrollo de estas características del Estado de Derecho en el régimen democrático republicano. Cuando digo Estado de Derecho, régimen democrático republicano, hay que hacer un discernimiento muy claro. Están las corrientes de pensamiento democráticas, los demócratas o democráticos,
Y están los liberales, que no son exactamente lo mismo, se confunde mucho todo eso. En su momento hablaremos, pero básicamente digo que los democráticos conciben todo lo que acabo de decir, pero también conciben que por un régimen de mayorías se puedan modificar aspectos sustanciales de pronto del Estado, aspectos que pueden afectar severamente la sustentabilidad del Estado de Derecho si acaso se afectan principios constitucionales. Esas corrientes democráticas, antes fallecido bastante ya en el tiempo, tuvieron su momento de auge, muy analizadas por especialistas como Bruno Leoni, por ejemplo, Norberto Bobbio, como Schumpeter, y en un libro maravilloso de Friedrich Hayek, en el cual plantea directamente la teoría del Estado y plantea incluso los modelos de Estado y de regímenes políticos en su libro Los Fundamentos de la Libertad. En cambio, los liberales plantean y también conciben todo esto que acabo de decir, lo mismo, pero con una gran diferencia. No puede, por el mecanismo de las mayorías, por ejemplo, a través de la vía directa, de la democracia directa, no se pueden violar los principios jurídico-constitucionales, porque esos principios son los que técnica y científicamente le dan sustentabilidad al Estado de Derecho. Llámese principio de igualdad ante la ley, llámese generalidad y, y universalidad de la ley, perdón. Llámese literalidad también en el método exegético de interpretación de la Constitución, agregándosele también el método lógico-filosófico de interpretación o método orgánico. La ley debe ser orgánica, la Constitución debe ser un todo orgánico, algo así como un procesador que nos da todos los elementos, todos los software, y es el hardware que nos dice cómo funciona el sistema operativo para darle vida, estructura, vida y funcionamiento a nuestro Estado de Derecho. No se le puede tocar nada. Hay otros principios también, por supuesto, estabilidad jurídica o seguridad jurídica. Ahí está la ley en el espacio-tiempo, los efectos jurídicos que produce una ley bajo las situaciones y condiciones de todos nosotros, bajo el principio de igualdad ante la ley. La ley debe ser igual para todos en el tratamiento de los derechos y las obligaciones, concibiendo generalmente las mismas situaciones y las mismas condiciones bajo las cuales estaríamos precisamente bajo esa ley. Por ejemplo, todos los mayores de 18 años pueden votar, por ejemplo, una generalidad. Todos los mayores de 18 años, con la libertad, digamos, con la emancipación de la patria potestad, ya con la adultez reconocida por los padres, pueden hacer cualquier tipo de negocios, de contratos, entrar y salir al país, tener negocios, realizar cualquier tipo de actividad contractual. Y también son mayores de edad para el delito penal, por ejemplo. Así lo serían para el derecho laboral, establecer un contrato laboral. Exactamente eso se da de modo ya universal, directo, en lo que se llama la plena mayoría de edad, que son los 21 años. Son los 21 años. Y a partir de ahí, todos somos iguales en el tratamiento de la mayoría de edad, de las responsabilidades y de las obligaciones. Eso te dice un Estado de Derecho que te brinda seguridad jurídica, estabilidad jurídica, de acuerdo a leyes que tengan las calidades necesarias para la protección de nuestras libertades. Artículo 7 es el que inspira con el reconocimiento de los derechos subjetivos inalienables, intransferibles, innegociables, que nos plantea la Constitución de la República, que consigna y determina como principios jurídicos, como el iuri principi o principi, es decir, los principios jurídicos. Esos principios jurídicos son el reconocimiento al goce en el derecho, dice la Constitución. Reconocimiento al goce del derecho. La Constitución reconoce que esos derechos ya vienen con la condición humana, que forman parte de la naturaleza humana. De ahí que antes se le decía, desde el naturalismo, los derechos naturales. Luego se pasó a llamar derecho subjetivo en virtud de un proceso político-cultural de laicidad de los estados. Los estados, al ser laicos, se emancipaban de la descripción del naturalismo, en tanto que esos derechos naturales, el naturalismo los reconocía de acuerdo a la naturaleza creada por Dios. Ese creador de la naturaleza deja de ser reconocido por nuestros estados, pero reconoce la naturaleza humana y sigue reconociendo que el reino de la naturaleza humana es al cual pertenecemos y por lo tanto tenemos derechos subjetivos que provienen de nuestra naturaleza humana. De ahí que el derecho liberal
tomando al derecho del ius naturalismo y tomando también las postulaciones del ius positivismo, que precisamente construye toda la concepción del ius naturalismo desde el positivismo del siglo XIX hacia el siglo XX, bueno, queda prácticamente lo mismo, simplemente es un tema semántico, un tema de terminología jurídica, pero reconociendo los mismos hechos, las mismas condiciones, las mismas naturalezas. Eso hoy está muy en tela de juicio respecto a las legislaciones que estamos teniendo en nuestros países a través de un proceso y un procedimiento, digamos, de una especie de tercer modelo de gobierno global. Se ha globalizado, digamos que un conjunto de postulaciones, de principios jurídicos que no obedecen a todo esto que acabo de decir y que provienen de las líneas democráticas, republicanas y liberales, como tres líneas que van a confluir en la construcción de los estados de derecho soberanos, independientes, que se integrarán a esa sociedad de naciones que fracasará a través de una Primera y Segunda Guerra Mundial y sobrevendrá la Organización de las Naciones Unidas. Ese derecho que se cuestionaba si era realmente un derecho internacional, el derecho internacional privado especialmente, pero también el derecho internacional público, dado que no tenía un poder vinculante, sino que eran más bien declaraciones políticas o argumentaciones políticas de cómo organizar a la sociedad global, a la sociedad planetaria. Luego fue profundizándose en un montón de aspectos y hoy tienen una incidencia importante, si bien en lo formal no son vinculantes, lo son cuando los estados suscriben a determinados tratados. Cuando entran a través de la suscripción a ese tratado, cuando lo firman, a partir de ahí ese derecho internacional pasa a ser también derecho positivo aplicable en nuestro estado y muchas teorías consideran, es decir, muchos doctrinos y desde distintas líneas teóricas del derecho consideran que esos, digamos, tratados y todas esas cláusulas o esas normativas del derecho internacional son parte de nuestro derecho también y están en el rango de la Constitución de la República. Los ubican en el mismo rango, si bien eso no es del todo compartible, dado que si hay cláusulas o normas del derecho internacional que contradicen a nuestra Constitución establece que es la Carta Magna, es la ley suprema que nos organiza como un Estado soberano, como un Estado de derecho, como un orden jurídico soberano, aplicable en nuestro territorio y de modo soberano quiere decir algo más, aplicable en nuestro territorio sin interferencia de ningún modelo jurídico, jurídico, ni de otro Estado, ni de una organización determinada, por más pacto o tratado que se haya realizado. De ahí que también establece la Constitución que tengamos cláusulas que sean de salvedad respecto a ese tema. Cláusulas que planteen en los mismos tratados que Uruguay respetará todo el tratado, excepto aquellas cláusulas o normas que contravienen a la Constitución y a nuestro orden jurídico soberano que responde a ella. No precisamos tanto porque acá directamente se legisló contraviniendo a la Constitución. El poder legislativo se ha convertido en un poder que construye un modelo político que es alternativo y paralelo a la Constitución de la República, pero sin advertirle al pueblo uruguayo que eso está pasando ya hace muchos años. En este programa lo venimos advirtiendo y de varias maneras, con un montón de leyes que dan clara cuenta de que acá se dio un golpe de Estado técnico y nuestro Estado de Derecho no funciona en plenitud. Y un Estado de Derecho funciona plenamente o no funciona. Es un orden, es un todo. Es como desconfigurar algún aspecto, algún software de la computadora, del procesador. No te va a funcionar, no va a ser la misma computadora. Es como desconfigurar el motor, la mecánica sofisticada de un auto último modelo. Ya no va a funcionar como es ese auto originalmente creado. En nuestro país pasa eso, ya no funciona como fue originalmente creado, concebido a través del tiempo, y que es ese documento que tiene vocación de perennidad, como conciben los constitucionalistas, los doctrinos del Estado de Derecho. Toda constitución de cualquier país que se precie de ser una democracia representativa, una república y un Estado de Derecho, tiene la misma constitución, la cual, bueno, opera cambios a través de reformas parciales. En otros países les dicen de adendas o de enmiendas, pero que no la desnaturalizan a la Constitución, sino que le incorporan
nuevos elementos jurídicos o argumentos jurídicos que la potencian de alguna manera, que la modernizan, la actualizan, pero reconociendo los principios jurídicos de la Constitución. Ahora eso no pasa. Ahora se han desconocido abiertamente los principios que la Constitución uruguaya formula, como el principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, lo vamos a tratar en la segunda parte de este programa con un especialista en este tema, con el doctor Raúl Menéndez. Por ejemplo, los procesos judiciales que se vinculan a la perspectiva de género, a través de la ley de género que tenemos legislada en nuestro país. Pervierte abiertamente a las garantías del debido proceso. Todo lo que la Constitución establece, desde sus artículos 15 al 23, lo desconoce a través de una norma, si no me equivoco, el artículo 3 de esa ley, que formula que en caso de duda y de duda que tenga un fiscal, es decir, no un juez, un fiscal, porque tiene naturaleza penal y todo lo que obedece a la naturaleza penal está hoy por hoy en la órbita de los fiscales, en la órbita de la fiscalía, decir órbita de fiscalía, es decir, servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, es un órgano dentro del Poder Ejecutivo, por ende los fiscales son funcionarios del Poder Ejecutivo y son funcionarios administrativos, no son jueces. Es decir, derribó a nuestro Estado de Derecho de acuerdo a la separación de poderes que formula la Constitución y de acuerdo a las competencias naturales que le reconoce al Poder Judicial y a sus jueces para que nos brinden las garantías de un debido proceso. Fíjense qué golpazo de Estado técnico dieron. Vamos a tratar ese tema con el doctor Raúl Menéndez. Dicho todo esto, se escucha la voz de una comunista, diputada, que plantea de modo descarado, abiertamente, su ideología totalitaria con total orgullo y con total soltura. Plantea el totalitarismo ya en el Uruguay a partir de ciertas declaraciones. Voy a ver si las puedo encontrar. Vamos a ver si podemos. Yo esto te digo que es todo un tema aparentemente engorroso, pero a su vez me sirve para aprender a hacer cosas en el Zoom y también para aprender a comunicar por esta vía. Te digo, mirá, si querés hacer un Zoom y querés bajar documentación, sea fílmica, fotográfica, documental, lo mejor me parece a mí que es bajar el icono de carpeta al zócalo de la computadora, porque si no tenés todo un problema, tenés que sacar todo esto, yo me tendría que ir entonces de dirigirme a la pantalla principal de la computadora y ahí extraer de la carpeta de descargas los documentos que yo bajo, porque al bajar a descargas, cuando los abrís al Zoom, te permite que sean fluidos, que la filmación, que el video o que la foto se vean con claridad y se vean además con la decencia con la que se pueda ver, con la que se tenga que ver, perdón, y por otra parte el sonido. El sonido también queda muy claro, queda muy presente. Vamos a ir a este video. Es, especialmente en los países de Europa, está ya pensado más bien en términos punitivos y de penalizarlo ante cualquier expresión relacionados a algunos delitos, especialmente los genocidios, los delitos de lesa humanidad. Bueno, nos pusimos a estudiar el tema frente a algunas cuestiones que creo que tenemos que pensar, que son los pocos avances relacionados a la construcción de la memoria, en términos de la dictadura, el pasado reciente. Hay que hacer cosas activamente sobre la memoria y algunos movimientos a nivel regional y del mundo negacionistas en general y en particular sobre el pasado reciente y algunas expresiones en concreto que empezaron a aparecer en el discurso político, capaz que desde algunos lugares de legitimidad pública, institucional, que
por lo menos planteaban la necesidad de pensar sobre el negacionismo para el Uruguay, ¿no? Nosotros, sí. Lo último que te digo es que nosotros ahí pensábamos las dos alternativas. Una era la modificación del Código Penal y, bueno, penalizarlo por el lado del delito de odio y, bueno, penalizarlo por el lado del delito de odio. Bueno, muy bien. Todo este disparate, que es terror, proviene del Partido Comunista, de esta diputada Melgar, que habla así, parece que tiene como una vergüenza, y habla toda muy contraída, todo así, ¿viste? Bueno, un desastre esto. Esto es una amenaza ahí latente a todos nosotros como personas libres, como personas que tenemos todo el derecho de expresar lo que analizamos con honestidad, lo que analizamos con la seriedad que todos estos temas tienen que tener y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo plantear que sea un delito el negacionismo del terrorismo de Estado? En primer lugar, terrorismo de Estado en Uruguay no hubo. Lo reconocen ustedes a través de una ley que formula el terrorismo de Estado y de modo aberrante, bajo una teoría formulada por un historiador marxista, Gerardo Caetano, que plantea que acá hubo ruptura de las instituciones democráticas y se aplicó terrorismo de Estado desde el año 1968. Un disparate. Por ende, implica eso que el Frente Amplio es una fuerza nacida en dictadura. Por ejemplo, nace en 1971, va a elecciones libremente. Y bajo elecciones libres y un gobierno democrático, tercer gobierno democrático del país, agentes terroristas en ese marco o en ese contexto de Guerra Fría, llámese MLN Tupamaros, ejércitos que colaboraban con los Tupamaros, como el MIR, por ejemplo, como el ejército clandestino del Partido Comunista, por ejemplo, atentaron contra las instituciones democráticas, atentaron contra la población, acometiendo con actos terroristas. Mataron gente, torturaron, crearon cárceles clandestinas, privando indebidamente, ilegalmente de libertad y bajo tortura en muchos casos, como el caso de Pereira Reverber, 2 veces encarcelado y torturado, simplemente para establecer un escarnio público, amedrentar, mataron, elevaron una proclama contra la democracia uruguaya, mataron miembros del ejército por la espalda, a sangre fría, cadetes, cadetes de policía también, mataron inocentes, robaron bancos, robaron casinos, robaron sanatorios, hospitales, robaron al Banco Seguro del Estado, hicieron proclamas terroristas, es decir, se había empezado a desarrollar el cáncer social del terrorismo vinculado a las ideas totalitarias que sustentaba la Unión Soviética y Cuba en aquel momento, y me refiero a los tupamaros y a los comunistas del Partido Comunista del Uruguay, que van a construir esa coalición llamada Frente Amplio. Desde todo un proceso político posterior a la dictadura, fueron ganando terreno en muchísimos aspectos y hoy por hoy considero que tienen prácticamente el poder objetivo estructural del Estado uruguayo. Y tienen entonces esta soltura para decir cualquier disparate, cualquier aberración. Claro que además esto viene a cuenta del gobierno de Milei, que derogó la ley que establecía lo mismo que acá, que formulaba el terrorismo de Estado. Viene a cuenta de eso, viene a cuenta del gran miedo que tienen de perder el poder objetivo estructural del Estado, porque quizá empiecen a perder el poder de prédica, la narrativa ideológica que han instalado en nuestro país a través de generaciones, y todo ello a su vez desarrollado en el sistema educativo, adoctrinante, ideológico, desde la perspectiva de género por un lado y desde las visiones o la narrativa histórica del país, con una filosofía muy clara, muy determinada, muy determinante, que es una filosofía marxista que convierte a esos terroristas en héroes históricos y a los militares de aquella época en los malvados tiranos de la época, en los sanguinarios, digamos, detentadores de un poder
omnímodo e inhumano. Ese es el relato que instaló el Partido Comunista. Y en ese relato se fue construyendo nuestro país al extremo de tener hoy todas estas instituciones vinculadas a la verdad y justicia. Seguimos pagándole a un montón de antropólogos y arqueólogos buscando restos que no existen, simulando que están buscando más y más desaparecidos. Hay una lista oficial que acá la da el Guardián de la República, es la lista reconocida en aquella Comisión por la Paz, donde reconoció todo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, junto a todas las organizaciones sociales, a todas las que hoy siguen con la margarita sin el pétalo y siguen insistiendo con que hay más y más desaparecidos, y a su vez están cobrando pensiones vitalicias ilegales, contraviniendo el Estado de Derecho, heredables, también han tenido reparaciones patrimoniales, una ley de amnistía para todos los terroristas, y siguen insistiendo de que es insuficiente el tema de la memoria. De acá tenemos que salir con este concepto claro. No se trata de memoria, se trata de historia. La historia no es lo mismo que la memoria. La memoria es selectiva, es arbitraria. Memoria y verdad, no van de la mano. Lean a Kant, lean a cualquier psicoanalista. La memoria altera los tiempos, los mezcla, es selectiva, reconocemos pedazos de esos momentos, está el olvido, que ahí, bueno, funciona y funciona selectivamente. Podemos recordar lo que más nos interesa y no nos damos cuenta. Podemos recordar lo que nos perfila en un interés ideológico y no nos damos cuenta. Otros sí se dan cuenta y otros construyen ese relato. Van construyendo ese relato a través de una memoria selectiva y no de la metodología científica de la historia. La historia es una ciencia, tiene metodología de investigación y tiene también una metodología narrativa de exposición con una metodología formal de presentación de los trabajos que sean académicamente históricos. No tiene nada que ver la historia, lo que ha sucedido, como diría Abraham Lincoln, si lo que me cuentan no obedece a todos los hechos del pasado, no es historia. Por lo tanto, hay que contar todos los hechos. Y hay que contar todos los hechos desde la perspectiva del significado que esos hechos tienen en cada uno de los contextos de esos periodos o de esos momentos de la historia. Y ustedes, los comunistas, eso lo censuran sistemáticamente. Y lo censuran de modo sofisticado y de modo muy grosero. Y ahora están preparando un código penal. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuidado que se viene un código penal nuevo porque los popes, los doctrinos de este derecho marxista, de estas construcciones del neocontractualismo y del neoconstitucionalismo, los que nos crearon el Código del Proceso Penal inconstitucional, los que nos crearon este sistema de fiscalías, los que nos crearon este sistema de perspectiva de género, los que nos crearon la Fiscalía General de la Nación, están trabajando en un nuevo Código Penal, con todo esto que acaba de decir esta muchacha que tendría que estudiar un poco más, que hablan todo así. No sé si es de vergüenza o tiene algún problema. Todo así. Es impresionante convivir con este tipo de mentalidad ideológica, usufructuando nuestro Estado. Pues si la ven, está bien vestida, gana 600.000 pesos por mes. No sé hasta dónde llegó en sus estudios, creo que no terminó secundaria o terminó ahí. Pero la tenemos de legisladora del país. Muchos de ustedes la eligen esta gente que tenemos luego como diputados, diputadas, senadores, y son unos inservibles que están a favor de una ideología del poder, no les importa nada tu destino como persona ni tu libertad. Vamos a ir a un ejemplo totalmente distinto que pasa en Argentina ahora con el gobierno liberal de Javier Milei, y esto es una propuesta liberal de una muchacha también muy joven que es, digamos, antagónica respecto a esto. Está en las antípodas de esta aberración totalitaria que plantea esta diputada uruguaya. 24 de marzo y no queremos escuchar más la mentira de los 30.000 desaparecidos. Nosotros los jóvenes queremos saber sobre las más de 17.000 víctimas del terrorismo que dejó la guerrilla en Argentina. Queremos que nos cuenten sobre los más de 1.100 civiles inocentes que fueron asesinados por parte de montoneros. Queremos que nos hablen sobre estas personas que hasta el día de hoy están desaparecidas de la historia argentina. Llevan años mintiéndonos con su discurso de memoria, verdad y justicia.
cuando a nosotros los jóvenes nos adoctrinan con su memoria selectiva, su verdad a medias y su justicia injusta. Es por eso que decimos basta. No nos olvidamos de las más de 4.000 bombas que pusieron que terminaron con la vida de chicos. Guillermina Cabrera, Gladys Medina, Eduardo Barrios, Cristina Viola. Hoy la juventud los tiene presentes. Gracias al voto de la mayoría de los ciudadanos, la Argentina está un paso más cerca de ser transparente. Sigamos luchando juntos contra la desmemoria, la mentira y la injusticia. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Por qué estamos tan en silencio? ¿Y acá? ¿No hay también víctimas civiles? ¿No hay una cantidad de víctimas civiles? Pascasio Báez fue un caso renombrado, ya estudiado y publicado, pero ¿hay más? ¿No hay familias víctimas de aquellos cadetes inocentes que mataron por la espalda? Los policías y aquellos que estaban en un jeep o en un camioncito militar, también eran cadetes militares, eran jovencitos también, y a tantos otros, gente que quedó muy herida, lastimada, vejada, ¿no? ¿No hay que hacer también ahí memoria? Pero más que memoria, ¿no hay que hacer historia? Como dice esta muchacha, claro, se vino ahora en Argentina un gobierno en serio que plantea la reestructura del Estado de Derecho. Está planteando todos los principios de la Constitución argentina, la de 1853 de Juan Bautista Alberdi, y por supuesto hay que restablecer el Estado de Derecho, y le viene muy bien a los comunistas plantearlo como un autoritario, porque seguro, cuando vos venís con todas las ideas claras, radicalmente opuestas a estos modelos de un Estado muy intervencionista, corporativo ideológico como el nuestro, que ya está muy ideologizado, que es un modelo de Estado social marxista prácticamente, mintiéndonos que seguimos en nuestro Estado de Derecho constitucional. Bueno, si viene un gobierno acá como el de Milei, te van a decir lo mismo, que sos un autoritario, que sos un fascista. Seguro todo esto que yo estoy predicando, van a decir, este tipo es un fascista, un ultrafascista, seguro, ellos son buenísimos, ¿viste? Los comunistas, no pasa nada que te impongan cosas y que te digan así abiertamente que puede venir en un nuevo código penal el delito de discriminación, el delito por negar que hubo terrorismo de Estado, y le llaman delito de negacionismo. Qué figura extraña, ¿no? Para el derecho penal. Delito de negacionismo. Eso puede ser otra sábana en un nuevo código penal. Atente al lupo. Cuidado con esta gente. Si esta gente viene al gobierno, te lo voy a decir, sí, en latín clásico, el latín de Cicerón, estamos fritos. La quedamos con esta gente en el poder, si vuelven. Ya está. ¿Viste cómo van terminando con todo paulatinamente? Imagínate si vuelven al Poder Ejecutivo, si vuelven a detentar el poder político mayor del Estado, la magistratura mayor, que es el Poder Ejecutivo, con un presidente de ese frente amplio para delinquir. Vamos a una pausa, si te parece, Ramón. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, en X, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Y mirá en donde estamos, ¿eh? Y nuestra página web es www.libertas.uy. Este es un programa de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, defendiendo, proponiendo, analizando y difundiendo todos estos temas. Quédate ahí, que ya volvemos.